que son mínimas variaciones. ¿Saben a qué se refiere, no? Sí, que siempre una pequeña. Y ahora vamos a caer en la idealidad del diodo, donde se dice que tiene vida indefinida. Y después vamos a caer en la vida real del diodo, ¿me entienden? Donde llegaste hasta por ondas en el espectro electromagnético. Bueno, ¿de qué están? Por ejemplo, los semiconductores. ¿Qué tenemos como material semiconductor? Tenemos el silicio, tenemos el germanio, después tenemos el arseniuro de galio, por ejemplo. ¿Qué se le hace a esto? Esto en estado puro. El arseniuro de galio, exactamente. Para hacer los LED. Esta es la mayor aplicación que tiene. Hay también diodos de arseniuro de galio, pero tienen dopaje, imagínate. El silicio, ¿de dónde lo sacamos? Es de la arena, sí, señor. Sacamos de la arena. Por eso, su manufactura y su producción es tan simple. O sea, no es tan simple, es mucho más barata que el germanio. En este año descubierto una cordillera de silicio en Norteamérica. ¿Sí? Pero el silicio tenemos una buena cantidad nosotros, ¿no? Andamos bastante bien con el silicio y con... Sí, pero no discuto eso, pero este año había una noticia que descubierto todo una especie de cordillera. Silicio. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, pues. Bueno. ¿Qué es lo que se logra para lograr un semiconductor? Bueno, primero se hace una unión, lo que se unen dos cristales de cualquiera de estos dos materiales o de otro, nada más que estos son los que predominan en la vida. Nos vamos a topar la vida con materiales de este tipo: silicio germano, el semiconductor del silicio germano. Bueno, tenemos un cristal al que llamamos P, un cristal al que llamamos N. Y ahí voy a responder la pregunta de lo que hablábamos afuera. Bueno, de que en realidad no es que los huecos están. A esto, a los cristales, ¿me entienden? Así como el uranio puro no sirve para nada, en estado puro es una cosa pobre, tiene propiedades pero es pobre. Bueno, el silicio o el germanio hay que realizarle lo que se le llama dopaje. ¿Me entienden? Que a una parte del cristal o a un cristal se le agregan impurezas, por ejemplo a esto, de aluminio, y a esto, de antimonio, y se logra, por un lado, se le agregan impurezas que combinadas con el enlace del cristal van a quitarle electrones. Al quitarle electrones formamos un ion y es como que dejáramos un hueco en la órbita de valencia, que es el último orbital atómico donde circula un electrón libre. Ese electrón libre, gracias a ese electrón libre, nuestra vida tecnológica es lo que es, porque ese electrón libre es el que circula de órbita en órbita. Está bien, ya vamos a llegar al diodo túnel. Hablemos de la dualidad onda-partícula. ¿Entiendes? No es que es una pelotita que va saltando alegremente. Se lo puede tomar un modelo ideal, se lo puede tomar de esa manera. Un modelo ideal y didáctico. ¿Cuál es la excitación para el electrón pasar de órbita a órbita? Bueno, ya llegamos a eso. Bueno, entonces, ese dopaje a este átomo deja lo que se llama con sobrante de huecos. Y el antimonio lo que hace justamente, se le agrega una impureza que tiene mayor cantidad de electrones que el material mismo. Y ahí se produce un sobrante que son cargas negativas. Podremos, a modo didáctico nomás, señalado de esta forma. Esto funciona, esto yo me recordaba, funciona
como el primer dispositivo de corriente que yo conozco que se haya hecho, que en la historia de la ciencia lo cita también, es la pila de Volta. ¿Qué era la pila de Volta? Eran simplemente dos discos, uno de cobre y otro de zinc, los cuales uno tenía carga negativa y otro carga positiva, y se creaba la diferencia de potencial. Bueno, dado el caso ahí donde dice lo toman como carga negativa, que es menos positivo. Claro. Los dos son positivos, pero uno es más positivo que el otro. No es que uno es negativo y el otro es positivo. Uno es más positivo que el otro. Claro, a modo didáctico. A modo didáctico es lo que se presenta. Perdón. De última, si en todos los textos se lo explica de esta manera, está bien, sí es verdad eso, pero a modo didáctico, ¿no es cierto? Lo presento yo así de esa manera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se logran dos materiales en los cuales exista una diferencia de potencial. Volta no sabía de diferencia de potencial ni nada, simplemente por casualidad unía esos materiales y veía que tenía propiedades. Por ejemplo, colgaba una rana, un pedazo de rana, las patitas, apoyaba con dos conductores, ¿me entiendes? Y la rana muerta se le movía las patas, ¿me entiendes? Bueno, mediante eso se ha empezado a inferir que seguramente esto le transfería propiedades a esto. Bueno, en definitiva, era como que se ha empezado a concebir una especie de energía. Bueno, este simple dispositivo de hace más de 350 años, ¿me entiendes? Tiene para mí su equivalencia con esto. Ahora, vamos a darle un poquito más de sentido a esto. Aquí hay un área llamada área de deflexión, donde se acumulan las cargas. Eso el otro día lo explico a los compañeros, donde hay una pequeña acumulación de cargas. Por un lado, se alcanzan a acumular, nada más que no vencen un potencial. Ahora, cuando se polariza, o cuando se aplica una diferencia de potencial en esta unión, en este cristal, las cargas comienzan a circular. Claro, pero yo estoy dando un sentido, el sentido directo de la corriente, ¿entiendes? Convencional. Claro, el sentido convencional. Si hace que los electrones van hacia los huecos, ¿me entiendes? Pero no te apures, o sea, espera porque voy a llegar. ¿Me entiendes? Bueno, en el sentido convencional se produce que hasta lo veían en la discusión, en la publicación de internet, un tipo había hecho un hermoso diagrama, todo. En los comentarios lo querían matar porque decían, no, pero en realidad al revés. Y después había gente prudente que decía, el sentido convencional. Está dando el sentido convencional de la circulación de la corriente. Bueno, se ha producido el mismo fenómeno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los electrones buscan los huecos, ¿entiendes? Y ahí se produce la circulación electrónica. Esta área de deflexión, tanto que a mí me gusta, le voy a poner, le llama X, tiende a ser polarizado en directa. Ahora, polarizado en inversa, le pongo yo, nada más. Tiende a infinito. ¿Por qué? Porque justamente si aquí invierto la polaridad y pongo negativo, voy a atraer todas las cargas, esta área de deflexión, la voy a abrir hasta que llegue hasta acá más o menos. No va a haber área de transferencia. Y no hay área de transferencia. Gracias. No hay área de transferencia. Bueno, una vez hecha mi introducción bastante somera, voy a caer en lo que a mí me gusta, que es la llamada ecuación de estado. Está todo muy lindo, un análisis cualitativo, pero ¿cómo calculo los parámetros? De la siguiente manera. Existe la ecuación de Shockley,
Que Shockley, el ingeniero que en 1957 era un ingeniero de la Texas Instruments, ¿entiendes? Bueno, que llega a producir el primer diodo. Ahora, ¿de dónde sale? Antes de caer en la ecuación de estado, ¿de dónde sale? Resulta que aproximadamente en 1895, cuando experimentaba Edison con las lámparas eléctricas, estaba el gran dilema en el que no encontraban un filamento adecuado que dure. O sea, duraban casi nada. Bueno, encuentran, alcanzan a encontrar casualmente de carbono, un filamento de carbono, hecho de carbono. ¿Qué era lo que pasaba? Ensuciaba al emitir, y ahí esta parte de la respuesta que vos buscas de por qué se desgasta un semiconductor de vidrio de litio. ¿Me entiendes? El carbono, por calor y por la pérdida de propiedades, al poco tiempo iba ensuciando la bombilla y hacía que se pierda luminosidad. Entonces se le ocurre a Edison y a otro más, ¿qué pasa si pondríamos una trampa dentro de la bombilla, una trampa para poder atrapar esas partículas de carbono que van a incidir en la bombilla? Entonces, muy primitivamente, no me la critiquen a la pobre bombilla. De última, más o menos así. Se le agrega una reja. Por dentro. Que haga de trampa de toda esa escoria, vamos a decirlo así. Que incide toda esa escoria. Se dan como cuando Faraday estaba dando una conferencia y sin querer mueve una brújula cerca de un campo magnético y ve que la aguja se desplaza. Ni él lo sabía, bueno, la tenía y se ha sorprendido el fenómeno. Lo mismo le ha pasado a Edison y a otros cuando han visto que aquí se produce un salto eléctrico, un pequeño arco eléctrico. Encima en un sentido y en otro no. Que si polarizaban de una manera esto, se alimentaban de una manera esta rejita, se producía arco eléctrico, de la otra manera no se producía nada. Bueno, han llegado a mejorar esta válvula. Hasta que al filamento le ponen otra reja más y un cátodo. Esa es la dichosa, famosa. Bueno, ahora, ¿por qué se llama diodo? Si nos pregunta como técnico, ¿por qué se llama diodo? Bueno, simplemente aquí tengo un ánodo y aquí tengo a este, también se lo denominó cátodo. Di por dos electrodos. Iodo por sus terminaciones o polaridades. Ahí, ¿me entiendes? La humanidad o la ciencia o la técnica conoce y ve que se da a luz el antecesor de lo que ya vamos a llegar, de lo que se ha hablado que es el diodo en estado sólido. Se llamaba el diodo en tubo de vacío. ¿Me entiendes? Era un foco. Válvulas termoiónicas. Tiene válvulas termoiónicas. El foco no es con carbón, es con tungsteno. Algo así. No. Ese es el final de la historia. ¿Me entiendes? No, pero él me pregunta si el foco, por eso le explico que no es un foco. Ah, está bien. Pero el foco no es de. El tema del tungsteno es el final de la historia, cuando cruzan la barrera ya. Pero mientras tanto, en esas experimentaciones, ¿me entiendes? Con el carbono, es donde nace esto. Para que tengan una idea, los grandes descubrimientos de la ciencia no han nacido porque se quería llegar ahí.
Muchas veces el diodo rebota. La mayoría. Por accidente. Se llegó por accidente. Lo que compañeros explicando son los primeros orígenes. Claro. Bueno, y ya para dejar hablar a la gente, ¿me entiendes? Porque el tiempo apremia, les quiero presentar la ecuación que a mí me encanta, que es la ecuación de estado. ¿Siguen saliendo? Podemos continuar. ¿Siguen saliendo? Sí. Profe, si no nos da tiempo, podemos continuar en la siguiente clase. No, dije, no, el día se acaba ya, no adelanta más. A mí a pasarme, yo no paso frente, pero seguí adelante, porque si no, en clase estamos dando. Si quieres hacer así con todos los temas, no vamos a avanzar nada. Pues tiene que pasar, tiene que poner. Sí, bueno, pero no, me parece que no es la forma eso, porque si no, no vamos a llegar. ¿Cuántas clases nos quedan en control? Y estamos en estamos en septiembre, octubre, noviembre, son 3 meses. Son 10 casos. Y son 2 personas. Ah, no. Dos cosas. Son 8 meses. Son 3 meses. Ingeniero, 24 clases. Sí. ingeniero, la ecuación de estado del diodo, ¿me entiendes? Y aquí a la par, ya mientras hablo para dar lugar, voy a ir graficando. La I de saturación. La I que circula por un diodo, esta es la ecuación llamada ecuación de Joule. La I que circula en un diodo es igual a la I de saturación, que ya lo voy a indicar, por E a la elevado, siempre la exponencial, llamada exponencial. La tensión en los extremos del diodo sobre, este es un coeficiente de emisión que varía entre 1 y 2, o sea, silicio o carbono. La T es la temperatura absoluta de la unión PN. Y la K es la constante de Boltzmann. ¿Qué es la constante de Boltzmann? Es una constante que me relaciona la energía de un diodo en electronvoltio, 1000 electronvoltios, un electronvoltio la unidad, ¿me entiendes? Por grado Kelvin. Es la constante de Boltzmann, para que vean, de 8,69 por 10 menos 5 electronvolt por Kelvin. Menos 1. ¿Qué es lo que quiero yo con esto? Con esto se empieza a desmitificar la duración indefinida de la vida de un diodo. Si existen hasta estos parámetros en la ecuación, uno, al menos a mí me pasa, yo leo la ecuación y saco todos los parámetros que influyen. Y bueno, son parámetros que tienen algún decaimiento. Y si uno de los parámetros de la ecuación ya tiene un decaimiento, entonces no hay vida indefinida de nada. ¿Entiendes? No hay vida indefinida de nada. Si uno de los parámetros presenta algún decaimiento, o es factible de que presente un decaimiento, ya no hay idealidad más que en un análisis o en una hoja. Bueno, ¿cuál es la curva? La curva ideal del diodo, que le llaman codo, es esto. Es I, es B. No conduce, su polarización directa y se dispara la conducción. No hay pérdida, no hay nada de nada. Bueno, ahora la idea la voy a dibujar así encima para que se logre apreciar. ¿Qué hay aquí? Desde aquí comienza la llamada tensión de umbral. Como lo que predomina son los de silicio, ¿me entiendes?
le damos que comienza que su tensión de umbral es 0,7 voltios. Aquí si veo la exponencial, esto les doy un consejo, siempre cuando vean una exponencial definiendo un fenómeno, bueno, es urgente, sepan urgente que un valor va despacio, por así decirlo. ¿Entiendes? Llegado un momento, hace esto, como la curva del capacitor. La curva del capacitor, ¿qué hace esto? Bueno, esto es lo mismo. Siempre cuando vean una E, entonces automáticamente sepan eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se cruza la tensión de umbral, ¿me entiendes? Y empieza una conducción, es una gran corriente la que empieza a subir. Aquí hay una corriente máxima admisible. Si se traspasa eso, ¿qué es lo que sucede? Se rompe la puntura. Simplemente se violan los límites de la puntura. Sabemos que es asintótica la función exponencial, que nunca va a tocar el eje de la abscisa ordenada. Bueno, en esta pequeña variación hay una I de fuga. Esa sí de fuga, esa fugita van haciendo que decaiga la vida en el tiempo del material. ¿Entiendes? Bueno, aquí se encuentra la llamada tensión Zener. Aquí también, aquí comienza la tensión inversa. Una vez pasada esa tensión inversa, se produce el efecto avalancha, ¿me entiendes? Y la corriente inversa aumenta y el diodo se rompe también. No sería tensión inversa, sería polarización inversa, ¿no? Y tensión inversa y la polarización inversa nos brinda una tensión inversa. Claro. Pero el libro dice tensión y no dice polarización. Dice tensión inversa. Porque se sobreentiende que hay una polarización inversa. Claro, claro. Vaya concluyendo. Cuando el voltaje pequeño, si tendría que concluir estaría esta mañana. No es por vanidoso lo que le digamos. Bueno, para voltajes pequeños, simplemente se le quita el 1 a la ecuación y queda esto. ¿Qué es el diodo Zener? Bueno, el diodo Zener es un diodo que trabaja con la tensión inversa. Simplemente. Está en la ecuación del Zener, lástima que no voy a llegar, ¿me entiendes? Pero bueno, el punto de operación del Zener está en este marco. Se mueve en este marco. Pasado para acá este marco se rompe. Y para acá no trabaja bien. No trabaja bien. Sí. Ahora, el diodo túnel. Para concluir, voy a dar con el diodo túnel, que es el. Hay una probabilidad de tiempo. O sea, mañana siguen ustedes dos, ¿no? Bueno, 20 minutos. ¿No? Y cada uno, le ponen mañana y seguimos con otro. Ahora sí, ¿por qué no quiere poner? ¿Me puede decir? No, mañana te digo lo que me falta 10 minutos. Si no, vete. Inge. No, la idea de poner. No sirve, vamos. sí, que no sirve. No, A nosotros no nos sirve. O sea, Es que sí le sirve. Aunque no Ah, le vean, sí le sirve. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar. Tiene que aprender a buscar. ¿Has terminado? Aprender a pasar el pizarrón. No, si has terminado. No, Yo quiero decir del diodo túnel. que no lo es. Pues entra en cuántica, ya muy O sea, no fino. es así nomás pasarlo, buscar información. Porque ya tiene que hablar de dualidad y todo eso que es o cuántica. sea, Es una forma de rendir un parcial. Inge, bueno, falta un minuto. o sea, Como Pepe Armento cuando se cayó de la cuerda, las zapatillas. no es mucho. Bueno, pero. No, da una introducción. 5 palabras más. Bueno, para Inge, cinco palabras cinco más. palabras más. 5 palabras más. Bueno, así como hiciste el OLED, que es el diodo orgánico, ¿me entiendes? En la contrapartida inorgánica, para mí yo lo clasifico y no la quiero dejar pasar, existe el llamado diodo túnel. En ese diodo túnel se producen los fenómenos más
bellísimo que se puede producir en la física. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque trabaja con un efecto, trabaja con la dualidad onda-partícula. ¿Me entiendes? El electrón, según la ecuación de Schrödinger, la probabilidad en mecánica cuántica, Principio de el incertidumbre. electrón no es en todo el tiempo una partícula. No es en todo el tiempo. Además, para calcularlo, simplemente se elabora una probabilidad de que el electrón esté en tal región. ¿Entiendes? Por eso se comienza a hablar de nube electrónica. Bueno, cuando viaja por un espacio vacío, en el vacío de los átomos se dice que el electrón conviene que el electrón se comporta como onda. Se propaga. Cuando choca, ¿me entiendes?, con otro corpúsculo, se transforma en partículas. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, Sí. ¿qué es lo que sucede en ese efecto túnel? Bueno, en ese efecto túnel, justamente, si yo tengo una colina, supongamos así que es el modelo, yo necesito para subirla, necesito una energía, vencer la energía de la Tierra, la gravedad de la Tierra para subirla. Bueno, por esas cuestiones, por una resistividad negativa, lo que se produce es un hueco o un túnel, ¿me entiendes?, que atraviesa o agujerea a la colina, un túnel sin que en realidad esté ese túnel. Es como jugar a la villa, mandarle a la esquina la bola y la bola caiga sin que esté la tronera, la buchaca. Bueno, ese efecto se produce y esto trabaja con una resistividad negativa. O sea que si en los ejes, ¿no es cierto?, aumentamos la tensión, tengo un decaimiento. Luego de un tiempo comienza la conducción. Esta es la región de trabajo de diodo túnel. Aquí se produce, ya saben, lo que quería decir, la dualidad onda-partícula, ¿no es cierto? La onda-partícula, y tiene una resistencia negativa. Eso lo usa mucho en osciladores. Bueno.